Seguimos en Infobae TV y como lo anunciábamos recién, ya está con nosotros Tomás Bulat. ¿Qué tal, señor? ¿Dormiste? Poco. ¿Cuándo te enteraste de esta? ¿Lo estabas mirando en vivo? No, fue muy interesante porque estaba saliendo en una entrevista en radio para ver explicar lo de ayer, que era toda una revolución. Y de pronto me dice en la radio, espera. Capitalista está anunciando que se liberó el cepo. ¿Cómo? Digo yo. ¿Cómo? Claro, que escucho un toque. No sé. Déjame que escucho. Así que así me enteré, al aire. Al aire, bueno, en el minuto a minuto. En realidad, como es la política del gobierno, vemos qué hacemos, ¿no? Y vemos qué hacemos. Es un nivel de improvisación bastante grande, ¿no? Y sin convicción. Sumo en la conversación a Iván Carrino, economista de la Fundación Libertad y Progreso. Iván, ¿estás por acá? Hola, Cruz. Ahí Hola, está, ahí Tomás. nos escucha. Lo sumamos a la conversación. Estoy rodeado de economistas. Estoy, la verdad, muy complicado. Voy a tener que salir y verificar si tengo todo lo que tenía de antes. Iván, recién le comentaba a Tomás y le preguntaba, y hacíamos una fuera de corte, en realidad le preguntaba, ¿esto es producto de ineficacia, de impunidad, de una ausencia automática de política económica? Mirá, esta medida para mí lo que demuestra es el fracaso enorme del control de cambios en la Argentina. Yo no voy a decir que se eliminó el cepo, porque el cepo no está eliminado. Para mí lo que hay ahora es que volvimos a octubre de 2011. En octubre de 2011 el cepo empezó con los famosos controles de la AFIP y de repente la gente ya no podía comprar más dólares. De hoy hoy tenemos de vuelta los controles de la AFIP, sí, y encima a un tipo de cambio oficial que está en 8 y que más el 20% nos va a 9,60. Entonces tenés una devaluación en el tipo de cambio oficial del 100% después de 2 años cuando impusiste el cepo, según Aníbal Fernández, para no devaluar. Entonces esto para mí demuestra un fracaso total de la política económica del gobierno y sobre todo de la política cambiaria y monetaria. Tomás, ¿coincidís que como recién le comentaba Iván, este retroceso a octubre del 2011, tiene algún tipo de complicación extra? No. ¿O directamente volvemos para atrás y está todo bien, hacemos como que lo que pasó no pasó nada? No, a ver, seamos claros en esto. Primero, esto es algo que te sale una medida tomada de apuro sin todas las consecuencias analizadas. Número 2, el impacto que tiene sobre la economía real es lo que me importa a mí ahora. ¿Qué es qué? Que el dólar oficial pasó de 6,70 o 6,80 a 8. Ergo, todos los precios de la economía argentina tienen que subir. Y si vos no haces ninguna medida adicional de política monetaria, como subir tasa de interés, o de política de restricción del gasto público, la inflación ya tiene un piso de 40 fácil. O sea, ahora viene el desafío de cómo lográs, después de esta medida, que la economía argentina no entre en recesión y no tenga un salto inflacionario muy importante. Ahora, eso es lo que falta, es decir, devaluar, y yo siempre fui devaluacionista, devaluar sin plan antiinflacionario, tilda lo irresponsable. O sea, ahora tiene que venir un plan antiinflacionario que me dé un horizonte estable. Porque si lo que empezamos a hacer es una corrida de nuevo, de volver en octubre, mi pregunta es, si volvemos a octubre, ¿por qué no vamos a terminar igual? Claro. Pero ahora les pregunto a los dos, porque me sorprende y los escucho, y uno quizás que no entiende mucho de economía, los escucha a Tomás, los escucha a Iván, a varios colegas, y todo resulta tan simple. O sea, uno lee y dice, esto funciona mal, muchachos, esto va a salir mal. ¿Por qué toman esas decisiones? Primero, permiso, Iván. A ver, el problema está que el gobierno en su momento con la inflación creyó que no era un problema. Sí. Después dijo que era un problema, pero no era culpa de ellos. Y finalmente termina siendo un problemón. La inflación mata la economía. Entonces, al principio te da una sensación de que fomenta el consumo y qué sé yo, pero te mata la inversión, por lo largo te mata la economía en el mediano plazo. Entonces, ahora llegamos a ese punto. Entonces la pregunta es, vos para que la economía no se caiga en recesión tenés que dar horizonte para adelante. Y ese horizonte para adelante que vos tenés que dar significa con baja inflación. Hoy este gobierno lo que generó hasta ahora es más incertidumbre. Entonces vos me decís, ¿qué es el problema? ¿Por qué no lo solucionan? Porque ni siquiera reconocen que la inflación es un problema. Y si a veces la nombran, dicen que no son los responsables. Y en la vida, si vos no sos parte del problema, nunca sos parte de la solución. Entonces, como este gobierno se considera que no es parte del problema, que no es su culpa, no hace nada y cada vez la inflación está peor. Este es el problema. ¿Iván? Sí, no, en eso la verdad que voy a estar de acuerdo y me hace a mí pensar que el cambio de, por ejemplo, del índice de precios, ahora van a lanzar un nuevo índice de precios que parece que va a reconocer la realidad y que muchos economistas por ahí lo tiraban como la pócima mágica.
Y en realidad esto no es la pócima mágica, porque ahora lo que va a pasar es que el nuevo índice de precios va a decir que la inflación es alta, digamos, muy por encima del 10% que venía diciendo el IPC del INDEC, y va a decir que es alta, pero el gobierno no está dispuesto a decir que esa inflación es culpa de la emisión monetaria. Digo, los economistas, la famosa frase de Marcó del Pont, de que la emisión monetaria no tiene nada que ver con la inflación, hoy esas ideas las comparte el gobierno. Entonces, hasta que no vayan a reconocer que el problema es monetario y fiscal, es difícil que bajen la inflación, por más que su índice de precios les dé, digamos, alrededor del 20%, porque también eso parece que hay algunos que sospechan de que no va a dar el 25 o 28 que dio en diciembre la inflación del Congreso. Entonces, sí, acá la madre del problema es la inflación. Y otra cosa que te quería comentar es que a mí digo, es verdad lo que dice Tomás sobre la improvisación. Y la improvisación genera que hayas tomado una serie de medidas, como por ejemplo restringir las compras por internet, el impuesto a los autos, digo, todo para frenar un problema que era cambiario, y eso, en definitiva, estos controles terminan afectando muy seriamente a la economía real. Los precios de los autos ahora se fueron a las nubes. Y ahora, 5 días después, te diste cuenta que el problema era cambiario. No hiciste la reforma que hay que hacer a mi gusto, que sería realmente eliminar el cepo y ponerse a resolver la inflación, pero sí te estás reconociendo que el problema es cambiario. Y tomaste todas medidas que van en contra de la economía real para resolver un problema que era cambiario y que ahora te das cuenta. Entonces, es verdad que hay una tremenda improvisación, y eso es todavía peor para la economía porque los inversores están perdidos, no saben qué hacer. Pero bueno, hasta ahora la verdad que los inversores internacionales tenían bloqueada la posibilidad de invertir en Argentina, porque a un tipo de cambio totalmente ridículo como era el de 6 y algo. No, que no era real. Claro, era prácticamente una estafa a cualquier inversor, porque alguien que venía a poner $100 en Argentina no le rendían los 10, 11 pesos que estaba costando el dólar en el mercado paralelo en ese momento, sino que le rendían 6 pesos. Bueno, hoy lo tenemos a 8, y a lo que vaya a pagar 8, alrededor de 8. Entonces, eso es un incentivo mayor. Pero todavía yo no creo que podamos decir que ese es el precio de equilibrio o un precio de mercado. Entonces, Sí. en algún punto, esto, si el gobierno sigue manteniendo el tipo de cambio a 8, yo creo que va a seguir perdiendo reservas, porque el precio sigue estando por debajo de su valor de mercado. Tomás, ¿qué le decimos al que está mirando el otro lado, clase media, un chico que es estudiante, o que está trabajando y que está en su recreo y nos está mirando a nosotros, está en su recreo del almuerzo, en su break, y tiene 20.000 pesos, 30.000 pesos que ha logrado ahorrar? Alguien que está pagando un crédito hipotecario ligado con tasa variable. ¿Qué hace? ¿Salen corriendo? ¿Se suicidan? ¿Esperan a que algo...? Nada de eso. Primero tranquilo. Por Hoy eso, no hay nada para hacer. ¿qué hacen? Hoy No hacen primero nada. disfruta el fin de semana, salí con tu novia y nada. Vemos el lunes que hay, que el lunes que te van a dar algunas reglas, y supongo que el gobierno va a hacer otras medidas con esto. Número 2, si tenés 20.000 pesos y los tenés en pesos es porque no me estuviste escuchando y no me hiciste caso, así que mal hecho. Primera lección que tenés que aprender. Nada, hoy yo esperaría, no hay nada para hacer. Después verás si podés comprar dólares a 8 más el 20%, es 10.60, quizás compraría dólares. Si la tasa de interés sube, quizás te digo, mirá, esperá, poner un plazo fijo, porque la tasa de interés ya no va a ser 20, va a ser 35. O sea, el problema está que esto está incompleto. Esto así no va a ningún lado. Entonces, esto hasta ahora es aceleración inflacionaria con parate económico. Va muy bien, pero aflojaste un poco el cambiario. Bueno, pero hasta ahora tus problemas hoy es inflación con recesión. Muchachos, ¿qué van a hacer para resolver esto? Este es el punto. A ver, los planes económicos o son integrales o son cosas que van agravando la situación. Es decir, pongo el 35 al turismo, me agravaste la situación. Pongo el costo de los autos. Lo de los autos, de los 170.000 pesos, los 170.000 pesos, la mitad de los autos entran ahora en marzo. O sea, o alguien deshaga esa ley, o alguien mueva los 170.000 pesos porque van a entrar en una recesión del sector automotriz que no te la puedo contar. O sea, se arman leyes que son inútiles ya. Porque la propia inflación había llevado que autos que quizás no valían 170.000 pesos, valgan 170.000 pesos, y hoy valen... Mucho más. El 70% del componente de un auto hecho en Argentina es importado. ¿Entendés? Entonces, digo, se arma una ley ridícula. Y que si no la modificás, vas a hacer pelota el sector automotriz. Ahora bien, si haces bolsa el sector automotriz, gente que estaba comprando autos, ¿qué va a hacer con su plata? Pero el dólar. Ojo con esto. Entonces digo, muchachos, está bien, ya hicieron esto. Ahora, denme todo el resto. Porque así, si vamos así, la semana que viene tengo más incertidumbre, no menos incertidumbre. Ese es el punto. Iván, ¿dónde termina esto? ¿Se puede saber? ¿Se puede ver la luz del final del túnel o...?
No, a mí me parece que predecir a ciencia cierta en estos casos... No te digo a ciencia cierta, pero saber esto, por ejemplo, tomando la decisión de hoy, ¿qué es lo que viene? Sí, mira, para mí si esto queda así, es decir, un tipo de cambio oficial rondando los 8, que para comprar va a ser 9,60 por el tema del impuesto. Y me parece que ese precio que a Capitanich le parece de convergencia aceptable, yo creo que está por debajo del nivel en el que el mercado equilibra, está por debajo del nivel en el que a los exportadores le interesa liquidar, aunque es mejor que antes, ¿sí? Entonces, en ese caso, si el tipo de cambio sigue estando por debajo del nivel de mercado, lo que va a pasar es que van a escasear dólares. Va a seguir habiendo la famosa restricción externa, que no es externa, porque es un problema interno de política económica. Y en ese sentido, si eso se mantiene, y si realmente aprueban las compras para atesoramiento, porque todavía está por verse si eso va a pasar o no va a pasar, entonces, si realmente aprueban ventas para atesoramiento, entonces van a empezar a perder reservas. Entonces, ¿cómo va a terminar? Si siguen perdiendo reservas, van a tener que, después de una pequeña agonía, volver a anunciar o volver a devaluar, ¿no? Entonces, vos no podés fijar a un tipo de cambio a 8, entre comillas, si la inflación se te acelera. Porque el 8 de convergencia, ¿cómo era convergencia? ¿Cuánto? Aceptada. En 2 meses deja de ser convergencia aceptada, porque todo subió 10%. Exactamente. Vuelvo a insistir, es decir, ¿qué es un 8? Hoy, yo venía hace un año, estábamos con Iván hace un año acá charlando, 8 era una locura, porque el blue estaba a 7. Hoy 8 es poco. Y si la inflación vuelve a acelerarse, en 2 meses 8 es re poco. Hasta que no tengas un horizonte de inflación baja, esto es nada. ¿Y ese horizonte dónde está? No está hoy. No está. No está porque no estamos mal, entonces. Sí, estamos y vamos mal. peor. Vamos mal y ojo, ahora vino, porque con la inflación y con todo esto lo que estabas era comiéndote reservas, pero la actividad económica estaba más o menos diciendo, bueno, desesperémonos y gastemos. Hoy hasta eso se paró. Hoy no hay precios, hoy no hay actividad económica. Entonces, necesito reorientar eso. Entonces, hoy estás, si no complementás esto, la crisis es más fuerte, que es el costo de la improvisación. Ese es el problema, a mí lo que me preocupa. Muchachos, este fin de semana, el equipo económico hable, por favor, diga qué es lo que va a hacer, empiece a dar señales de dónde va a ser su camino, porque la economía si no se paraliza, y ese es el peor escenario. Teniendo en cuenta este escenario que está contando Tomás, Iván, y creo que no sé si coincidís o no, sí. ¿Cómo se le puede poner un paño frío al ciudadano que está del otro lado? Al que no crea que esto es el 2001, que esto no crea que... ¿Cómo se le pone ese freno? ¿Qué hay que decirle? No, lo que pasa es que ahí me parece que el tema es más profundo, es institucional. O sea, el gobierno tiene 10 años de desgaste institucional, ¿no? A ver, ha ido avanzando en normas que, digamos, que lo contenían, entonces fue avanzando, digamos, sobre la justicia, fue avanzando en el tema monetario, digamos, fue gastando más de lo que podía gastar, entonces acudió al Banco Central. Digo, un gobierno que saquea su Banco Central para generar, para poder financiar el gasto, es un gobierno que violenta una institución muy fundamental de un país, que es la moneda. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, y no sé si lo va a hacer porque no sé si están dispuestos a entender este problema institucional, es dar un golpe de confianza de decir, bueno, vamos a cambiar el rumbo y vamos a cambiarlo en serio, vamos a empezar a respetar a nuestros vecinos, vamos a empezar a atraer inversiones. Digamos, la clave para el crecimiento de un país son las inversiones y la acumulación de capital. En ese sentido, vos necesitas un esquema de reglas que respeten la propiedad privada, que no se juegue todo en el corto plazo, que piensen en el largo plazo, y obviamente en ese marco muy grande y muy global está tener precios de mercado. No precios del dólar controlado, pero tampoco precios del supermercado controlado. A ver, cuando vos atacás la inflación con controles de precios, tenés todos los desfasajes que tenemos nosotros, que es que, por ejemplo, un suéter vale más caro que la calefacción de todo el año en tu casa. Entonces, eso distorsiona todos los precios de la economía, distorsiona la inversión, genera desincentivo, ¿sí? Porque cuando vos te controlan el precio, no tenés incentivo a seguir invirtiendo y mejorando la calidad de los productos. Tenemos teléfonos celulares que mejor hablar por teléfono fijo, porque si no, se nos corta la comunicación. Entonces, ha habido un gran deterioro y para cambiarlo necesitas cambiar el rumbo, cambiar el eje. Eso yo en este gobierno no lo veo para nada posible, más allá de esta pequeña medida que tomaron hoy, que
hay que ver todavía si es real o no, ¿no? Tomás, te saco un poquito de la economía dura y empezamos a tocar un poco la política. Hace poco tiempo el gobierno anunció primero la salida de Guillermo Moreno. Correcto. Y en la oposición sostenían que el gobierno había gastado su bala de plata. Era la bala que podía darle al que estaba del otro lado, el que había estado muy enojado y que había votado en contra del gobierno en octubre, la esperanza de que todo podía cambiar o que algo podía cambiar. Era la única bala que tenía. Y la usaron a pocos meses después de la elección. Sí, señor. ¿Cambió algo con la salida de Moreno? ¿Qué otra bala de plata le queda al gobierno? No, cambió el estilo y no iba a cambiar demasiado más, digamos. Es decir, Moreno nunca fue una persona que tuviera poder propio. Moreno fue un ejecutor de política. O sea, ¿pero esto con Moreno pasaba? Sí, con Moreno pasaba igual. Quizás duraba un poquito más, un poquito menos, pero pasaba igual. Digo, a ver, vamos a ser claros. El principal responsable de poner el cepo, entre otras cosas, fue Moreno. El principal persona que creía que podía dominar la macroeconomía a los golpes es Moreno. Y la macroeconomía no se domina, ¿sí? Digo, la economía no... Digo, a ver, Rusia explotó por el aire. ¿Te das cuenta? O sea, digo, la economía a la fuerza no se va. Podés reprimir a la gente, podés quitarle libertades. ¿Cuál era la cosa de Moreno? Cada vez que Moreno se equivocaba, que era siempre, era una libertad nuestra que perdíamos. Porque el culpable éramos nosotros. Entonces, él se equivocaba y yo tenía más cepos, más restricciones, más prohibiciones de las importaciones. Él hacía mal las cosas y me daba menos libertades a mí. Eso no funciona así. La economía es al revés. La economía necesita reglas y libertad de acción de la gente para moverse dentro de ciertas reglas. Pero, por ejemplo, esas libertades que quitó Moreno, ¿no se restablecieron? No, todo lo contrario. Se sacaron más libertades, pero sin el estilo de Moreno. Y bueno, esto es lo que pasa. Tampoco podés tener un gabinete económico en una situación económica como la actual que no tiene experiencia. Digo, todo bien, pero son todos pibes. Y en momentos determinados necesitas gente con experiencia. Necesitas a alguien que haya vivido la hiperinflación de Alfonsín. Vos necesitas gente, a ver, digo, bien o mal, vos podés decir, bueno, Remelenikov, Labaña, podés escribir. Remelenikov venía a ser ministro de Economía de la provincia, había estado, tenía una carrera, el tipo agarra. Labaña había sido secretario de Industria, o sea, son tipos que tenían experiencia. Ahora, vienen chicos que en realidad es su primera experiencia de laburo. Es muy difícil. Por más que buena onda le ponga una, es muy difícil. Digo, no, la experiencia no es en vano. La economía no está en algo abstracto, no es un libro de texto. Digo, sinceramente, yo lo digo con preocupación. El hecho de que terminó Capitanich, se estaban retirando, Kicillof medio que escucha, vuelve, dice lo mismo que quería que el 2-1 esté a 13 y se va. Que eso me hizo acordar al último presidente del Centro de Estudiantes que tuve yo en una asamblea. Flaco, sos ministro de Economía, no sos el presidente del Centro de Estudiantes. Vos a mí me tenés que dar certezas. Y no podés ponerte en víctima. Vos no sos víctima de nada. Sos el ministro de Economía. Tenés que hacerte cargo y decir cuál es la dirección que va a tener el gobierno. Este gobierno gasta el 50% del Producto Bruto Interno. La mitad de la economía argentina la decide ese hombre. El tipo más rico de la Argentina decide solamente el 2% del PBI, él decide el 50%. ¿De qué estamos hablando entonces? O sea, muchachos, pongamos gente que se haga cargo de la situación. Eso espero, porque lo vamos a necesitar. Yo estoy preocupado, porque si no se toman otras medidas podemos entrar en recesión con inflación creciendo. Iván, vos sos joven, ¿coincidís con esta mirada de Tomás? Si hoy te llama Kicillof y te dice venite de viceministro de Economía, ¿agarrás? Bueno, ahora después de lo que dijo Tomás me da un poco de vergüenza, pero mirá, yo me pero que parece empiece como director, como subsecretario. Hay que aprenderlo a hacerlo. Hay que aprender, es verdad, es verdad. Pero sí, y yo suscribo, a mí me parece que estoy de acuerdo con la interpretación y con que por ahí no tienen experiencia, pero además me parece que falta algo más, que es buenas ideas. O sea, me parece que Kicillof, el problema que tiene, además de que por ahí no tiene experiencia, es que no tiene ideas suficientes para que un país crezca. Él cree que los países crecen a fuerza de estados grandes que imponen las normas para qué producir, qué invertir, cómo producir, cuándo producir y para quién. Digo, así no crecen las economías. El modelo más extremo lo tenemos en Venezuela. Hay decretos por todos lados, hay leyes de costos, leyes de precios, leyes de producción. Y sin embargo, es la pesadilla de América del Sur. Entonces, tenemos que imitar a aquellos países a los que le va bien. Tenemos que tratar de ser humildes y aprender de los 5 o 6 primeros países en PBI per cápita del mundo, ver que tienen reglas claras, respeto de la inversión, economías abiertas, comercian con el mundo, no tienen declaraciones juradas anticipadas de importación. Entonces, es fundamental además tener ideas claras y buenas, ¿sí? Porque si eso falta, por más que
tengamos mucha experiencia, digo, la cosa no va a andar. Entonces, también me parece que ese punto es fundamental. Si me llama Kichilov, no sé, por ahí acepto un café, pero más que eso me da miedo. La experiencia, también lo que te hace, Iván, te das cuenta de que te das rápido cuenta cuando hay cosas que no funcionan. Sí, ¿Entendés? Y no seguís creyendo que el error es de los demás. Porque el principal problema de esto es creer que el problema son los demás y no vos. Sí, pero creo que ahí hay un sesgo ideológico, ¿no? De la culpa la tiene siempre el empresario que es malvado. Y como vos decís, el empresario más rico, ¿cuánto puede mover? El 2% del PBI. Pero Digamos. el más rico, te estoy diciendo. Sí. Bueno, por a eso. ver, recién lo comentaba yo en la editorial y no es por nada, pero Aranguren, Shell, pongámosles el nombre que quieran, compró 4 millones de dólares más que lo que compró Néstor. Yo no quiero decir nada. Pero perdón, a ver, en un día en que... Hoy dice Kicillof, acá venía cualquiera y ponía se compraba 2 millones de dólares. Néstor Kirchner compró 2 millones de dólares porque se le ocurrió y sin preguntar nada a nadie. La primera condición para que entren dólares en una economía es que puedan salir. Cuando la gente podía sacar 2 millones de dólares, las reservas crecían. Cuando la gente no pudo sacar más dólares, no trajo más. Por lo tanto, las reservas cayeron. Hay que entender que la economía funciona como yo te digo que funciona. Funciona así. El primer requisito para poder entrar dólares es que puedan salir. Vos le prohibiste salir, no entraron más. La peor caída de reserva fue el año pasado. Entonces, que me sigan diciendo que el problema es que había 2 millones de que se podían ir. No, papá, no entendiste nada. Es el primer requisito para que la gente venga, que se pueda ir. Ayer estabas en tu casa mirando la tele, armando, trabajando y te encontrás con la versión Shell. ¿Qué fue lo primero que te vino? Otra vez, el Estado víctima. Pero saquemos el Estado Negro, víctima. perdés 180 millones de dólares el primer día. O sea, ¿es técnicamente posible que 6 millones te compliquen la vida? No. Por eso voy a... Eso hay que Perdiste explicarle. 180 millones en un día. ¿Cómo 6? ¿Querés sacar el porcentaje? Es el 3%. Pero por eso mismo... Es ridículo. Es otra vez buscar que el problema está afuera. El problema no está afuera, el problema sos vos. Mirá, te lo pongo también en otro ejemplo. Si vos querés vender el kilo de duraznos, que en cualquier verdulería está 50 pesos, y vos lo querés vender a 5 pesos, por ahí venga Juan, por ahí venga Pedro, pero alguien te lo va a sacar de las manos, ¿me entendés? Entonces, vos podés decir que fue Aranguren, pero la cuestión es que si no era Aranguren, era Juan Pérez. Porque vos estabas vendiendo algo a un precio que no era razonable, que era obvio que la gente te lo iba a sacar de las manos. De todo modo te digo algo, con el comunicado que dijo, lo compró re caro. Ahí queda claro. Iván Carrino, economista de la Fundación Libertad y Progreso. Gracias por estar en Infobae TV. Tomás. Muchas gracias. Un placer. Agradecimiento eterno por explicarnos un poquito de qué se trata esto.